seguimiento de la tabla de comparación de la metodología cualitativa y cuantitativa. Proseguimos al rol de la teoría y estudios previos. En la ruta cuantitativa, crucial para afinar el planteamiento del problema y guiar toda la investigación. En la ruta cualitativa provee de dirección a la investigación junto con la evolución de los acontecimientos y desarrollo de la indagación. Papel de la hipótesis. Se establece en la ruta cuantitativa y prueba en hipótesis se aceptan o rechazan dependiendo del grado de certeza. En la ruta cualitativa se generan hipótesis durante el estudio o al final de este. Las hipótesis son solamente contextuales, o sea, lugar y tiempo. Diseño de la investigación. En la ruta cuantitativa, estructurado, predeterminado e implementado según el plan. Mapa a seguir rigurosamente. En la ruta cualitativa, abierto, flexible, construido durante el proceso, es un abordaje que se adapta al contexto y las circunstancias. Recordar que es como el WASE o el GPS activo. Vínculo población, muestra y generalización de resultados. En la ruta cuantitativa se incluyen muchos casos en la investigación porque se pretende generalizar los resultados del estudio. Y en la ruta cualitativa no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio a una población, más bien se define analizar los casos o fenómenos a profundidad, lo cual por cuestión de tiempo y recursos tiende a conducirnos a incluir menos casos. Muestra objetivo. Conjunto de casos que sea estadísticamente representativo de la población estudiada. En la ruta cualitativa, junto de casos que reflejen las cualidades o atributos del fenómeno de interés o planteamiento del problema. Tipo de datos. En la ruta cuantitativa, numéricos, datos confiables y duros. En la ruta cualitativa, narrativos, datos simbólicos y que generen significado y revelen experiencia, punto de vista y cualidades. Forma en que deben encontrarse los datos. En la ruta cuantitativa, categorías numéricas predeterminadas. En la ruta cualitativa, categorías generadas a partir de los datos emergentes. Muy bien, esa es la tabla de comparaciones con la ruta cualitativa y la ruta cuantitativa. Está también, por ejemplo, dice seleccionar a un joven o a una joven para un empleo bajo las rutas cuantitativa y cualitativa. Supongamos que un jefe de personal o recursos humanos desea contratar a un joven o a una joven para ocupar un puesto en determinada empresa. Su pregunta de investigación en términos coloquiales podría ser: ¿esta persona es idónea para el puesto? Desde luego, se asume que se ha definido con precisión y claridad la vacante y las necesidades del puesto, así como el perfil deseado para quien lo ocupe. Bajo la ruta cuantitativa tendría que partir de estudios antecedentes como la teoría, revisar las pruebas y exámenes que sean pertinentes para determinar la idoneidad de los candidatos al puesto de salud, conocimiento, competencias, desempeño, psicológicas y otras. Las variables a medir serían aquellas que nos señalen el puesto y los estudios previos sobre este y el del perfil deseado y las características de la empresa, misión, valores, requerimientos generales al personal, etc. La hipótesis nos especificaría: la persona idónea debe lograr estos resultados en las pruebas y obtener tales valores en las mediciones. Los datos serían cuantitativos, desde los currículos documentados con evidencias de cuestiones como el número de empleos previos
y experiencia, proyectos exitosos, calificaciones en la universidad, tipo de retos y otras similares. Y las cartas de recomendación, número y posición de quienes recomiendan, hasta los resultados en las diferentes pruebas. Eso serían los datos cuantitativos. Ahora, al final estableceríamos un ranking de los candidatos y las seleccionaríamos para el puesto al que ocupó el primer lugar. Nuestra estimación tendría cierto grado de probabilidad con la ruta cualitativa. Revisaríamos los currículos de los candidatos para darnos una idea de quiénes, de acuerdo con su experiencia, son idóneos para ocupar el puesto. Los elegiríamos y entrevistaríamos a profundidad. En cada caso se analizaría las experiencias y vivencias laborales previas y se generaría un perfil de cada uno. Después podríamos complementarse la información de los candidatos finalistas con otras fuentes, por ejemplo, sus páginas de redes sociales, de internet, Facebook, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, etc. Preguntar a alguien que los conozca, hablar con sus ex jefes, en fin, en cada caso de ver distintas opciones. Incluso podría no partir de un perfil de puesto exacto e irlo construyendo conforme conoce candidatos y realizar el proceso de selección. Al concluir, se genera o induce una hipótesis. La persona idónea para este puesto debe tener estas características y es, bajo una perspectiva mixta, se recabarían datos cuantitativos, resultados de pruebas y cualitativos, entrevistas de profundidad y otras narrativas, y los currículos que contienen datos de ambas clases, integrándolos todos en diversos análisis para seleccionar el candidato ideal. Ese es un ejemplo de cualitativo y cuantitativo en un ejemplo al contratar a una persona, a un joven o a una joven. Resulta necesario resaltar que tanto en la ruta cuantitativa como cualitativa es posible regresar a una etapa previa. Asimismo, el planteamiento siempre es susceptible de modificarse. Esto se encuentra en evolución en ambos procesos. Las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa, cuestionarios cerrados, registros de datos, estadísticos, apartados de precisión, etc. En los estudios cualitativos, entrevistas a profundidad, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observación participante, entre otros. Finalmente, para terminar de aclarar las diferencias entre la ruta o enfoques cuantitativos y cualitativos, en el resumen de este capítulo se comparan las etapas fundamentales de ambos procesos. ¿Cuál de las rutas es la mejor? Como ya se señaló, en la mayor parte del siglo pasado, la ruta se elegía de acuerdo al paradigma en el que creía el investigador, el cual era regularmente el que le había enseñado en sus cursos universitarios de investigación. La relación entre el paradigma y el enfoque era 1 a 1. Positivismo y derivaciones, ruta cuantitativa, constructivismo, hermenéutica, fenomenología, ruta cualitativa. Se generó una dicotomía, una especie de blanco o negro, cuantitativo o cualitativo, sin más opciones, sin matices, pero lo peor fue que los que consideraban a uno como el apropiado lo defendían a una capa y espada a rajatabla rigurosamente y señalaban que el otro enfoque era inapropiado. Estalló la denominada guerra de los paradigmas, fundamentalistas, cuantitativos y cualitativos. Y desde luego el enfoque mixto era impensable. Una locura, nos dijeron cuando varios autores comenzaron a proponerlo. Afortunadamente, esta y otras cuestiones dogmáticas han quedado en el pasado. Por ello, como indicamos anteriormente, hoy en día se recomienda utilizar la ruta más adecuada de acuerdo
a los varios factores, el planteamiento del problema, lo que pretendamos indagar, los conocimientos que tengamos de cada método, ruta, las circunstancias particulares que rodean la investigación, tiempo y recursos y la propia experiencia. Además, las rutas cuantitativa y cualitativa pueden mezclarse en diversos grados, lo que nos conduce a una ruta mixta. Las tres rutas esenciales, cuantitativa, cualitativa y mixta, nos han conducido por el camino del conocimiento y han proporcionado notables aportaciones en todas las ciencias y el desarrollo tecnológico, así como la práctica de todas las profesiones. Ninguna es intrínsecamente mejor que la otra. Solo se constituye diferentes aproximaciones de estudio de un fenómeno. La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. También brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en elementos específicos de tales fenómenos, además que facilita la comparación entre estudios similares. Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad de los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Em, desde luego, el método cuantitativo ha sido el más usado por ciencias como la física, química y biología, exactas o naturales, porque muchas veces él es el más apropiado para los fenómenos que estudian y los planteamientos que se generan. El método cualitativo se ha empleado más bien en disciplinas humanistas como la antropología, la sociología y la psicología social, por las mismas razones. No obstante, ambos tipos de estudio son de utilidad para todos los campos. Por ejemplo, actualmente la ruta cualitativa se utiliza en la física cuántica, los estudios genéticos y la astrofísica. Por ejemplo, un ingeniero civil puede llevar a cabo una investigación para construir un gran edificio. Emplearía estudios cuantitativos y cálculos matemáticos para levantar su construcción y analizaría datos estadísticos referentes a la resistencia de materiales y estructuras construidas en subsuelos iguales bajo las mismas condiciones. Pero también puede enriquecer su investigación realizando entrevistas abiertas e ingenieros muy experimentados que le transmitirán sus vivencias, problemas que enfrentaron y las soluciones implantadas. Asimismo, podrían platicar con futuros usuarios de la edificación para conocer sus necesidades y adaptarse a ellas. A veces, un solo método no es suficiente. ¿Por qué han fallado ciertas encuestas cuantitativas recientes en sus propósitos? Por ejemplo, casos como el de Donald Trump, Brexit en Reino Unido y el sí al plebiscito en Colombia para refrendar los acuerdos de paz de La Habana, además de las algunas elecciones presidenciales en América Latina. En parte fue porque el proceso de recolección de las entrevistas no simula con exactitud el acto de emitir el voto y porque no se capturaron emociones y vivencias profundas. Además, las estrategias de muestro no fueron idóneas. Si se hubieran combinado una encuesta con simulación de sufragio cuantitativa, más preguntas abiertas que recogieran expresiones personales cualitativas, grupos de enfoque con sectores claves y muestras más robustas, los pronósticos hubieran sido más acertados. En resumen, los enfoques cuantitativo y cualitativo son alternativas en la indagación de diversos fenómenos y hechos y resultan complementarios. Cada uno se utiliza respecto a una función para ello y conducirnos a la solución de los diversos problemas y cuestionamientos. El investigador debe ser
metodológicamente plural y guiarse por el contexto, la situación, los recursos que dispone, sus objetivos y el problema de estudio. A esto se le conoce como la postura pragmática en la investigación, con el fin de reforzar lo escrito a lo largo del capítulo. A continuación ofrecemos ejemplos de investigaciones que, utilizando uno u otro enfoque, se dirigieron fundamentalmente al mismo fenómeno de estudio. Como puede observarse en la tabla, los estudios cuantitativos plantean relaciones entre variables con la finalidad de arribar a proporciones precisamente e idealmente generar teorías que expliquen los fenómenos estudiados, así como hacer recomendaciones concretas aplicables a una población. Ujú. A una población más amplia. Por ejemplo, Rafael Posadas en su investigación determina que el efecto de las variables, oportunidades de control, oportunidad de usar y desarrollar destrezas, metas generadas extremadamente variedad en el trabajo, claridad ambiental, contacto con otros, disponibilidad de dinero, seguridad física, valoración de la posición social, supervisión de apoyo, perspectivas de carrera y responsabilidad social sobre la felicidad, medida en trabajadores con una escala perceptual. El alcance de los estudios cualitativos con frecuencia permite comprender un fenómeno desde la perspectiva de quienes los experimentan. La importancia no está en medir las variables del fenómeno, sino entenderlo. Al tomar como ejemplo las investigaciones de las profesiones de la tabla, notamos la divergencia a la que nos referimos. Linda Darling Hammond y sus colegas analizan el efecto no de variables individuales del docente sobre su desempeño y el impacto en el aprendizaje de los alumnos que puedan servir para formular políticas de preparación y contratación de maestros. De hecho, hicieron sugerencias a la organización. Enseñar para los Estados Unidos, en cambio, en el clásico estudio de Howard Becker, 1951, sobre el músico de jazz. El autor logra que comprendamos el contexto y los ritos en el desempeño de esta profesión y la utilidad de su alcance. Se preguntan algunos, pues no está solamente en comprender ese ambiente, sino en que las normas del origen se puedan transferir a otras situaciones de trabajo similares. De hecho, Baker efectuó también otras investigaciones cualitativas sobre profesiones como la reportada en su obra de 1961, Chicos de Blanco, cultura estudiantil en la escena de medicina. Becker, Gear, Hughes y Stratus de 1976, en la que compenetra con el mundo no solamente de los alumnos, sus horarios, la relación con los maestros, la camaradería, la cultura de los hospitales, sus perspectivas futuras, etc., sino de los médicos, cómo asimilan los valores y la profesión y desarrollan su trabajo. Podemos notar que cada una de ellas tiene su función, ya que el investigador tiene que notar cuáles son las necesidades del problema, qué es lo que se necesitan, sus recursos, como nos decía, para poder saber cuál de las rutas usar, ya sea la cualitativa, la cuantitativa o la mixta. Que a mi parecer todas son, bueno, las tres son de eficacia, ya que dependiendo del problema,
se va a encontrar la formulación de planteamientos, de experiencias, dependiendo la ruta a utilizar. Entonces, me llama mucho la atención ya que el investigador es el que tiene que asumir, pensar eh, qué problema es el que está sucediendo para poder utilizar o añadir los métodos, ya sea de cuantitativa o mixta.